Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. Cinco minutos tarde. Van a disculpar porque hubo un imprevisto ahí con la plataforma Zoom. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les está yendo? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, mire, 5 minutos tarde porque hubo un imprevisto ahí en la plataforma que no sé. Pero aquí estamos. Bien. Esta es la penúltima clase del curso de sociología. Así que vamos a entrarle con todo. Bien. Este día vamos a entrarle a este tema. Tema muy importante también. Bien, el impacto de la pandemia COVID-19 en lo urbano. Y el punto medular de esta clase es la falta de bienes y servicios básicos en las zonas populares urbanas y que configuran exclusión y desigualdad social. ¿Por qué escogimos lo urbano? Porque si ustedes ven toda la información que se tiene sobre el COVID desde el aparecimiento y los momentos más fuertes de la pandemia, fue precisamente en el espacio urbano donde se registraron la crisis, los casos, porque precisamente en los hospitales en El Salvador, la mayoría de ellos están ubicados en las áreas urbanas. Entonces, fue el espacio urbano en donde se configuró la mayor crisis del contagio de la enfermedad. Eso no quiere decir en modo alguno que en lo rural no haya incidido. Lo que pasa es que no tenemos datos precisos. Hay que relativizar entonces. Si relativizamos, vamos a ver que en lo rural también la pandemia tuvo que haber incidido en alguna manera. El otro aspecto es que la mayoría de los casos de gente que llegó a los hospitales y fue ingresada y fue atendida por la enfermedad, habría que investigar también de dónde proceden ellos. Y es posible que también procedan del espacio rural, pero fueron atendidos en lo urbano. Entonces, que se entienda así la situación. Así que vamos a, como siempre, a hacer una introducción a la problemática. Yo quisiera, Ruth López, ¿nos podría leer la introducción, por favor, a la problemática? Ruth. Bueno, Kemuel, ¿podría leernos la introducción, por favor? Kemuel López. Ahorita, licenciado. Bueno, ahorita. Adelante. Dice, el modo de producción capitalista, al configurarse como el modo de ser dominante de las formaciones sociales europeas desde el siglo XVI, las condiciones sociales no se hicieron esperar en todos los campos de la vida. Las contradicciones, sí. No condiciones. Sí, perdón. No. Contradicciones sociales no se hicieron esperar en todos los campos de la vida. Y una de ellas va a ser la contradicción fundamental campo-ciudad. Y el subsiguiente desarrollo desigual y combinado,
y que en pleno siglo XXI se experimenta como la supremacía de lo urbano sobre lo rural. Y esta situación es la más palpable en las formaciones sociales capitalistas subdesarrolladas, como los salvadoreños, solo que a diferencia de las formaciones en donde nació el capitalismo en las sociedades subdesarrolladas, estas situaciones se configuran con unas determinadas especificaciones y a la vez problema, la exclusión y la desigualdad social entre sus poblaciones, una planificación desordenada del espacio y territorio, y que se traduce en desequilibrios en todos los órdenes de la realidad histórico-social, y con mayor énfasis en la población declarada de escasos recursos, como ha ocurrido con la irrupción de la pandemia COVID-19 en el momento actual. Bueno, entonces, gracias. Entonces, el compañero nos ha introducido en la problemática. Hay como dos puntos aquí que hay que recalcar. ¿Por qué vamos a hablar del espacio urbano? Porque precisamente con el aparecimiento del modo de producción capitalista como modo de producción dominante, este va a empezar a configurar contradicciones. Contradicciones no solo sociales, sino que contradicciones espaciales. El modo de producción capitalista tiene una vocación, yo le llamaría una vocación moderna, de la modernidad. Entonces, la modernidad del modo de producción capitalista se va a poder configurar más en lo urbano y no en otro espacio, como sería lo rural. Es precisamente porque esa contradicción fundamental se va a dar. Sí, la contradicción campo-ciudad. Entendida la ciudad como la configuración material, espacial, territorial de lo urbano. ¿Sí? Entonces, la ciudad como una expresión de lo urbano. Entonces, vamos a ver, pues, que en adelante, cuando el modo de producción se declara como dominante en las sociedades europeas allá en el siglo XVI, ¿sí? Vamos a ver que lo urbano va a empezar a prevalecer sobre lo rural. Y lo rural solo va a ser considerado como aquel espacio en donde se producen los alimentos, se produce o se ocupa como el paisaje, un paisaje nada más. Entonces, vamos a ver pues que en lo urbano es donde la realidad, ¿sí? La realidad de un modo de producción se va a configurar más. ¿Sí? Y entonces, y como todo fenómeno humano va a estar lleno de contradicciones, y es ahí donde las contradicciones fundamentales se van a empezar a, como dicen, a configurar y a problematizar. Yo quiero hacerles esta introducción para ir comprendiendo por qué nos importa mucho hablar de lo urbano. Bien, entonces, esta idea es fundamental. El impacto pandémico en un espacio problemático. Entonces, aquí ya estamos nosotros considerando a lo urbano como un espacio problemático, ¿sí? Y no un espacio sin mayores complicaciones, sin mayores complejidades, sin mayores, digamos, problemas que se susciten, sino que en verdad es un espacio problemático. Entonces ya vamos a estar entablando la situación a partir de una situación bien específica que se refiere precisamente a la pandemia. La pandemia COVID-19 ha agudizado y complicado los problemas del espacio urbano y que antes de la pandemia ya configuraba realidades invisibilizadas desde hace mucho tiempo y que la irrupción de la pandemia ha desvelado y revelado la vulnerabilidad espacial y material. Dicha situación tiene, a nuestro modo de ver, dos explicaciones y a la vez son dos supuestos del problema. Imagínense, la pandemia vino como a desnudar, a desvelar
los problemas que ya existían y que no eran pocos. Ahora bien, vino a configurar las realidades invisibilizadas. Eso desde ya es problemático. Eso desde ya es complicado. Porque venir a visibilizar lo que estaba invisibilizado, ¿sí? Es porque ha tenido que ocurrir una situación, ha tenido que haber un contexto en el cual, ¿sí?, lo que estaba encubierto sale a luz. ¿Sí? Lo que estaba encubierto va a revelar lo que en verdad estaba sucediendo. Y eso es lo que vamos a empezar en las próximas diapositivas a comentar, a analizar, a reflexionar. ¿Cuál es el primer supuesto que podríamos decir? O como dice la diapositiva, explicación, pero también supuesto. Es lo que dice la siguiente diapositiva. Zaira, ¿está con nosotros Zaira? Sí, licenciado, aquí estoy. Bueno, entonces, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Vaya, ahorita. Dice, la sociedad salvadoreña ha pasado a constituirse en una sociedad predominante urbana. Este planteamiento urbana. tiene sus... ¿Perdón? Predominantemente urbana. Ay, perdón. Perdón, sociedad predominantemente urbana, dice. Este planteamiento tiene sus antecedentes. La guerra de los 80 implicó de mucha población a nivel interno, migrar del campo a las ciudades principales y establecerse en asentamientos precarios y aumentar la densidad demográfica a nivel urbano. Otra causa que motivó a que la población económicamente activa viera como atractivo el espacio urbano. Va a ser a partir de 1989 con la implementación del modelo económico neoliberal, el cual va a excluir las actividades económicas agrícolas como prioritarias para considerar a las actividades terciarias de la economía y que se desarrollan en los espacios urbanos, comercio, finanzas, servicios, como más atractivas y que van a explotar fuerza de trabajo cualificada en correspondencia a dichas actividades. De ahí que la sociedad salvadoreña y sus problemas se han venido urbanizando desde entonces. Bueno, muchas gracias, Zaira. Bueno, entonces Zaira aquí nos está puntualizando ya, ¿sí? Esto tiene una explicación de carácter histórico, ¿sí?, en la cual pues ya desde hace 40 años, estamos hablando ya de 40 años, la década de los 80, sí, pues, si hablamos del año 1980 para acá ya son 41 años. Entonces vamos a ver que la guerra de los 80, que lamentablemente no sé si ustedes han leído sobre ese periodo de la historia tan importante para El Salvador, vino como a transformar también los espacios sociales, los espacios territoriales, los espacios materiales. Entonces, durante la guerra de los 80 hubo también lo que los demógrafos llaman inmigración, ¿sí? O sea, la migración interna que se da. Eso le llaman los demógrafos inmigración. O sea, que no salieron del país, pero sí se movieron dentro del país. Y esa inmigración, ¿en qué consistió? Que la gente que vivía en los espacios rurales, en lo rural, en el campo, se trasladó inmediatamente por la violencia de la guerra, por la cuestión de los combates entre las fuerzas guerrilleras y el ejército. Se trasladó de lo rural a lo urbano. Y por eso vamos a ver que en la década de los 80 vamos a ver contingentes de población
viniendo a fundar espacios o asentamientos precarios. Muchos le llaman tugurios, ¿sí? Otros les van a llamar, pues, zonas paracaídas, digamos, ¿sí? Algunos, o zonas miserias. Entonces, vamos a ver, pues, que el espacio tan urbano va a empezar a configurar transformaciones, ¿sí? Y va a aumentar la población a nivel urbano, a tal grado que la densidad demográfica se disparó. La densidad demográfica es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Esa es la densidad, la densidad demográfica. Por ejemplo, hoy en día, en El Salvador está bien complicada la densidad demográfica, porque es la mayor, quizás, es la densidad más alta del continente. Y por cada kilómetro cuadrado, hoy en El Salvador hay 300, mínimo hay 300 habitantes. Imagínense, 300 habitantes. A diferencia de otros países, ya te doy la palabra, como Honduras. Honduras anda ahí por los 75 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, que mueve. Adelante. O sea, licenciado, que digamos que eso tendría que ver también, como usted lo menciona, lo del tiempo de la guerra, que en el tiempo de la guerra hubieron muchas personas que emigraron de la zona rural para la zona urbana. Correcto. Algunas y otras emigraron para salir fuera del país por lo mismo del peligro, que digamos. Entonces, ahora ha tenido que emigrar, ha hecho emigrar a muchas personas de la zona rural a la zona urbana por la atención de salud, quizás, ¿verdad, licenciado? Sería. Bueno, es que a eso vamos. Recuerden que al principio de la clase yo les dije, mire, es que también hay que ver, aquí viene lo de relativizar la realidad. O sea, ¿qué quiere decir eso de relativizar la realidad? En primer lugar, relativizar es contrario a absolutizar. Nosotros en ciencias sociales le apostamos más a relativizar la realidad que a absolutizar realidades. La única realidad absoluta es Dios. Y punto. En cambio, en ciencias sociales no pueden haber realidades absolutas. ¿Sí? Cuando yo me refiero a eso, es que empiezo a ver características, empiezo a ver posibilidades distintas de los problemas. Ojo con eso, eso es empezar a relativizar. Entonces, aquí vamos a empezar a relativizar el problema migratorio, ¿sí? A partir, pero de la pandemia. Porque ese es el problema que nos tiene aquí reunidos, ese es el problema de actualidad que tenemos por convicción ética, por convicción académica, la asignatura lo exige. No estamos negando que hay otras razones, ¿sí? No estamos negando que la gente, por ejemplo, si bien es cierto, en la década de los 80 se fue para las ciudades, o sea, la gente de extracción campesina emigró a las ciudades en un primer momento, pero después fueron del país. Y es quizás la gente, las personas que ahora viven en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y que forman parte de la diáspora. ¿Sí? Yo no sé si han oído ustedes ese término, diáspora. La diáspora son los grupos, es de origen judío esa palabra, ¿sí? Porque diáspora se le llamó a los judíos que vivían fuera de Israel, ¿sí? Entonces, eso quedó como un modelo. ¿Sí? Ese término quedó como un modelo de aquellos nacionales que viven fuera de la nación. Entonces, se le llaman diáspora. De ahí viene el término, por si no lo sabía. Entonces, esta gente, pues, yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que
En la década de los 80 se fueron para San Salvador, o se vinieron para acá, a San Salvador, a Santa Tecla, como decimos aquí, ¿verdad? Se fueron para las ciudades principales, ¿sí? Las ciudades principales, no necesariamente a la capital. Entonces, esta gente, como venía huyendo, ¿sí? Y no venía por gusto, no venía por razones turísticas, por razones de placenteras, venían huyendo, venían precarias, venían con situaciones precarias. Entonces, ¿qué es lo que vinieron a hacer aquí? A fundar asentamientos urbanos precarios también, ¿sí? Precarios también. Entonces, imagínense, donde ahí yo no sé si alguien de ustedes vive ahí en Soyapango, por ejemplo. Yo me acuerdo que durante la década de los 80, ahí en Soyapango, ahí donde está, por ejemplo, un centro comercial que está enfrente de Plaza Mundo. Si ahí en la década de los 80 era un basurero a cielo abierto, ¿sí? A cielo abierto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la década de los 80? Que fue la gente invadiendo terreno, ¿sí? y ese basurero a cielo abierto se convirtió en un asentamiento urbano precario. Pero eso estoy hablando de hace 40 años. Y ahora miren lo que hay. Ahí era un relleno. Entonces, vean, el espacio urbano se ha venido transformando. Se ha venido transformando. Desde la década de los 80. Pero eso no quiere decir que no hay otros antecedentes. Si ustedes escudriñan la historia, va a haber también, por ejemplo, un antecedente muy fuerte y muy importante. Fue la guerra con Honduras. Que mucha gente emigró también. ¿Sí? Entonces, o en 1932 del siglo pasado. Entonces, vean, hoy estamos hablando del espacio urbano, pero el espacio urbano no porque haya gente que está invadiendo el espacio urbano, sino que esta gente que una vez se vino de lo rural a lo urbano y vino a fundar asentamientos humanos, ¿sí? O viviendas, por no tener todos los servicios, ¿sí? Porque inmediatamente esos asentamientos urbanos se convirtieron en asentamientos precarios. No tenían agua, no tenían luz, alcantarillas, para el tratamiento para las aguas negras, mucho menos. Y eso ha venido perdurando durante el tiempo. Ojo con eso. Y por eso es que la irrupción de la pandemia va a venir a complejizar y a complicar más los problemas de la precariedad material. ¿Sí? De la precariedad material. Traje a colación el ejemplo ahí en Soyapango, porque es el que uno que es un caso que yo conozco más o menos bien. Si ustedes tienen algún testimonio de ese asentamiento, si es que viven por ahí, bienvenido. Podríamos escucharlos en clase. La otra situación es que la guerra que muere, sí. Ajá. Perdón, yo tengo una licenciado, como yo soy de aquí de Santa Ana, para cuando hizo erupción el volcán, Sí, claro. Que hizo erupción, habían asentamientos que, o sea, no había lugar, eran campos abiertos del gobierno, supuestamente, o privados. Entonces vino la gente y comenzó a tomar a la fuerza esos lugares. Ajá. Entonces, los invadieron. Entonces ahora en día ellos mismos tomaron la decisión de hacer una cooperativa y vender los terrenos, a pesar de que no son terrenos de ellos, los están vendiendo, licenciado. Entonces sí tiene que ver un montón de cosas, porque ellos allá
Siento yo que en el volcán no tenían los servicios básicos, agua, luz, internet, pero sí tenían el agua, ya sea de agua por pozo, pero no tenían la luz, sino que ocupaban candelas, quizás, y aquí en la ciudad ya se los vinieron a dar todos los servicios, algo que ellos no tenían allá, licenciado. Claro. Yo quiero decir algo al respecto. Se han dado y se están dando procesos de apropiación malévolos, con muchas irregularidades, con mucha poca transparencia, porque si eran, por ejemplo, terrenos estatales, la gente invadió, claro, pero que después de un cierto tiempo ya estén vendiendo, esto da lugar a muchas dudas, a mucho, digamos, a mucha especulación de que eso haya mucha ilegalidad. Pero ese es un problema urbano también. Ese es producto del desorden. Ojo, del desorden que siempre ha habido al querer urbanizar. ¿Sí? Porque eso es lo que hay, por ejemplo, si ustedes se vienen para acá a San Salvador, le hablo a que muela así porque me imagino que están en Santa Ana, que muela ahorita. Entonces, sí. Sí, entonces, si vos te venís para acá a San Salvador, vas a ver el desorden territorial que hay en la distribución del espacio. Y una expresión de ese desorden, ¿cuál es? Que a la par de sendos centros comerciales, a la par están las chambas, están las viviendas precarias de la gente pobre. ¿Sí? Eso, desde todo punto de vista urbano, o sea, si hablamos de una sociología urbana, de una antropología urbana, vamos a ver de que lo único que me dice es que hay un desequilibrio. ¿Sí? Y por eso es que hablamos, por eso es que más adelante vamos a ver que hay una situación de desorden, lo que le llaman hiperurbanización. Sí, Leticia, bienvenida. Pues fíjate que no tenemos que irnos muy lejos porque ahí enfrente de Multiplaza hay una comunidad. Está el edificio del centro comercial y justo enfrente hay una comunidad que es como un asentamiento urbano. También he escuchado la famosa ciudad Corinto aquí en Mexicanos, justo terminando después la ciudad Corinto, que se supone que es una residencial para personas de ingresos medios, ¿verdad? Justo afuera están las comunidades alrededor que están llenas de violencia. Justo o sea, de la ciudad de Corinto todo tranquilo, todo paz, pero saliendo de la ciudad de Corinto hay un montón de asentamientos y comunidades donde sí es súper peligrosísimo, pues. Sí, es complicado, Leticia. Es complicado porque cuando nosotros hablamos del desorden urbano, no solo vamos a hablar de un desorden en cuanto a cómo está organizado el espacio o cómo está definido el espacio, sino que vienen los otros problemas que son exclusivamente humanos. Por ejemplo, la promiscuidad, el hacinamiento. En una vivienda pequeña, con muchos miembros, en primer lugar se da el hacinamiento. ¿Sí? Entendido el hacinamiento como aquella concentración en pequeños espacios de varios miembros. Yo no sé, un cuarto durmiendo. En primer lugar, son camarotes. En primer lugar, en un espacio tan pequeño, 5, 6 personas durmiendo. ¿Sí? Y entonces, el hacinamiento, ¿qué es lo que da lugar? ¿Sí? A que hayan problemas de promiscuidad. ¿Sí? Y ahí viene el incesto. Y es un problema en espiral. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay muchos casos y Leticia ha traído a colación esos casos. Ustedes, me imagino que también
no solo Leticia, quizás hay muchos compañeros y compañeras que podrían dar algún testimonio. Así que vean, pues, el espacio urbano en El Salvador es un espacio problemático, complicado, porque vamos a ver la opulencia, pero también vamos a ver lo precario. Y eso es dramático, eso es terrible. ¿Sí? Eso es como que nosotros veamos, yo no sé si ustedes han leído la historia del, del rico y de Lázaro, ¿sí? La historia que está en la Biblia. Y yo siempre cuando veo el espacio urbano, cuando yo veo los grandes edificios, los grandes centros comerciales, las colonias exclusivas, ¿sí? Y a los pocos metros, a una calle o a un barranco, divide nada más a la gente que está viviendo en casas precarias. Entonces solo me acuerdo de la historia del rico, ¿sí? Y del mendigo, Lázaro, que se narra en la Biblia. Esa indiferencia. Somos tan indiferentes. ¿Sí? La vez pasada yo les hablé de que yo leí en una consigna tan real. Qué triste es construir una sociedad diferente con gente tan indiferente. ¿Sí? Y eso cabe aquí también. Eso cabe aquí. Entonces, yo no sé, somos tan indiferentes que una gran desfachatez. Mostramos ese paisaje. Si ustedes van allá por donde está la Gran Vía, ¿sí? Donde está eso de centro La Cascada, centro comercial La Cascada, enfrente están también las zonas marginales. Imagínense. Entonces, es un espacio problemático, es un espacio con mucha desigualdad y exclusión. Entonces, la pandemia vino también a desnudar más ese problema. ¿Por qué? Porque son zonas urbanas pobres con una gran carencia, comenzando con el agua, ¿sí? Comenzando con los servicios básicos. Entonces, hemos tenido que hablar de eso también. Así que, y qué bueno que hay percepción sobre los testimonios que estoy yo percibiendo también acá. Bien, vamos a leer esta diapositiva porque este es la otra explicación, el otro problema, ¿verdad? El otro problema que explica lo que estamos entablando. Solo que ya nos va a quedar poco tiempo, lo voy a leer yo. El problema de la pobreza y del empobrecimiento en lo urbano. Sí, ojo, el problema de la pobreza y del empobrecimiento en lo urbano. ¿Cómo es eso? Me puede usted preguntar. Es que en El Salvador hay pobres empobrecidos, a diferencia de otras sociedades que solo son pobres. Pero ya vamos a hablar por qué. Pero me temo que me voy a quedar hasta aquí porque el tiempo se nos va a acabar. Entonces nos vemos a las 11. ¿De acuerdo? Nos vemos a las 11. Vaya. Bueno. Vaya. Vale. Bueno.